Ante todo, un cordial saludo de muy buenos días. En esta ocasión, a mi grupo nos ha tocado exponer sobre aplicación de técnicas geofísicas en caracterización de suelos contaminados. En la asignatura de contaminación de suelos, a cargo del docente ingeniero Teodoro Warguachipani, los integrantes son Camacho Ñue de Guzmán María Alexandra, Iturriaga Quispe Joe Christopher, Rodríguez Quispe Cristian Alex, Serpacaguana Melanie Aliso y Visa Sotomayor Anabel. La geofísica es la aplicación de los principios leyes físicas para estudiar el interior de la Tierra y se dividen en geofísica global, que es el estudio del conjunto de las partes sustanciales del planeta, y la geofísica aplicada, que se ocupa de investigar la parte más externa de la corteza terrestre. A finales del siglo XX aumentó las investigaciones de terrenos contaminados. Es así que nace la subdisciplina denominada geofísica ambiental, que puede definirse como la aplicación de métodos geofísicos a la investigación de los fenómenos biofísico-químicos de la superficie que probablemente tengan implicaciones significativas para el manejo del ambiente local. Las características de estas técnicas geofísicas son que no son destructivas, son extensivas, son gran capacidad de penetración y son técnicas que aportan información sobre propiedades de los materiales in situ. Limitaciones de las técnicas geofísicas. El principal limitante es el denominado problema de ambigüedad o problema inverso. Este problema consiste en que no existe correspondencia bionívoca entre causas y efectos. Es decir, una causa genera un efecto, pero un efecto puede deberse a múltiples causas. Este efecto disminuye de manera importante si se cuentan con información geológica del área investigada, aplicación de varios métodos geofísicos de forma simultánea y calibración de ensayos mecánicos. Los principios de investigación geofísica. La investigación geofísica permite el estudio de la geología o la estructura geológica de una zona a partir del análisis de las variaciones de propiedades físicas medidas que dependen de la geometría entre la fuente de la señal y el sensor. Si no existe variación de la propiedad física, no hay variación física a interpretar y por tanto no se pueden aplicar las técnicas geofísicas. Las investigaciones geofísicas se clasifican en función del fenómeno físico utilizado. Existen dos modos principales: la propagación de ondas elásticas o electromagnéticas y la magnitud de propiedades físicas como eléctricas, magnéticas, gravimétricas, etc. La toma de datos geofísicos, planificación de campañas. La manera en la que se toman las medidas tiene una influencia decisiva en los resultados de la investigación. Por lo tanto, esta planificación debe realizarse de manera cuidadosa. La distribución de los puntos de medida y de los perfiles o mallas se planifica previamente dependiendo del tipo de objetivo, la profundidad de la investigación y la resolución mínima necesaria. En general, los perfiles se deben realizar perpendiculares a la estructura geológica o a la variación del parámetro físico a investigar, siempre con perfiles de calibración lo más ortogonales posible. Seguidamente, mi persona, Cristian Alex Rodríguez Quispe, les dará a conocer sobre la clasificación de las técnicas geofísicas en caracterización de suelos contaminados. Como primera técnica tenemos la técnica de campo potencial natural, la cual estas son las que detectan variaciones dentro de los campos naturales asociados con la Tierra de forma pasiva, como los campos gravitatorios y magnéticos. El campo de potencial natural observado es debido a diferentes formaciones geológicas que componen la corteza terrestre. Dentro de eso tenemos dos métodos, la cual es la gravimetría y el geomagnetismo. La gravimetría es la geología del subsuelo, la cual investiga sobre la base de las variaciones en el campo gravitacional del Tierra derivado de las diferencias de la densidad entre las rocas del subsuelo. El geomagnetismo estudia la presencia de materiales con contraste de susceptibilidad magnética, que son fundamentalmente metales y minerales geomagnéticos. Finalmente tenemos las técnicas sísmicas, la cual estas estudian la propagación de perturbaciones elásticas en el suelo, las cuales son las ondas sísmicas, y generalmente estas son desarrolladas artificialmente con una fuente sísmica. En función de si estas estudian ondas refractadas críticamente o bien ondas superficiales. Las técnicas sísmicas se clasifican en subcategorías como ya sea la sísmica de reflexión, sísmica de refracción o sísmica de ondas superficiales. Y generalmente el parámetro que mide es el tiempo de viaje de las ondas desde la fuente hasta una serie de sensores, las cuales son los geófonos.
Está proporcionando los valores de velocidades y la geometría de los medios sísmicos en el subsuelo. Y otras técnicas más específicas que estas serían la variación de la amplitud o velocidad de fase para el cálculo de las velocidades. Las refracciones y o las reflexiones de las ondas sísmicas, estas se producen cuando en el subsuelo hay cambios de impedancia acústica, que es el producto de la velocidad de las ondas por la densidad del material que atraviesa. Seguidamente, dado que la principal aplicación de estas técnicas también, o mejor dicho, de las técnicas sísmicas, su principal aplicación es proporcionar la estructura del subsuelo. Y estas pueden ser de gran ayuda a la hora de delimitar o acotar problemas de contaminación o medioambientales. Seguidamente tenemos las técnicas electromagnéticas. Estas miden cómo se propagan o atenúan las radiaciones electromagnéticas en el subsuelo. La penetración de una radiación electromagnética en el subsuelo depende fundamentalmente de su longitud de onda o frecuencia de todo el espectro electromagnético. La parte útil para el estudio de suelos y rocas es aquella que es capaz de penetrar en el interior de la Tierra, oscilando su frecuencia entre los 109 Hz y los 103 Hz. Y para la cual existen diferentes procesos físicos que controlan esa radiación y han tenido un enorme desarrollo en las últimas décadas debido al desarrollo de la electrónica y las computadoras. Hay muchas maneras de clasificar las técnicas electromagnéticas de investigación, pero lo más frecuente es en función de la frecuencia de la radiación electromagnética utilizada, de la que depende el modo en que se comporta dicha radiación. Seguidamente las técnicas eléctricas, las cuales miden la variación de potenciales eléctricos asociados al flujo de corriente eléctrica continua o de muy baja frecuencia en el subsuelo. Estos métodos incluyen el potencial espontáneo. Los métodos de resistividad, ya sean los sondeos eléctricos, verticales, la tomografía eléctrica y la polarización inducida, con excepción de los potenciales espontáneos que mide el potencial natural. Y esas dice, todos los demás son activos, es decir, se necesita introducir una corriente eléctrica en el suelo por contacto directo mediante electrodos, y la corriente se genera con baterías. El parámetro investigado en la resistividad eléctrica o su inversa a la conductividad, y en ambos parámetros dependen de la composición mineral de las rocas o suelos, de la porosidad, del tipo de fluido contenido en los poros, dado que la resistividad está muy condicionada por la naturaleza de los fluidos, las cuales son métodos muy utilizados en hidrogeología, la cual esta aplicación nos puede ayudar en problemas. Técnicas sísmicas. Las ondas sísmicas son perturbaciones elásticas del medio de las cuales permiten transmitir la energía en forma de vibraciones elásticas, sin que haya transferencia neta de masas, del mismo modo que el sonido lo hace en el aire como en el agua. Las técnicas sísmicas permiten detectar la estructura del subsuelo y caracterizarlo en función de la velocidad de propagación de las ondas sísmicas. La velocidad de propagación de cada tipo de ondas es función de la densidad del terreno y de los módulos elásticos para ese modo de vibración. En general, a mayor densidad y resistencia, el material mayor tiene una mayor velocidad sísmica. Parámetros sísmicos medidos y relación con materiales. Existen dos grupos de ondas sísmicas, las internas u ondas de cuerpo, que se propagan por el interior de la Tierra siguiendo las leyes de la óptica clásica, la superficie que se propaga cerca de la superficie de la Tierra, precisamente debido a la heterogeneidad del contraste del aire-suelo que polariza la energía sísmica paralelamente a la superficie, y tenemos las ondas sísmicas superficiales, que como bien lo indica su nombre, estas transcurren por la superficie terrestre. La sísmica de refracción consiste en medir el tiempo de llegada desde un punto donde se genera un impulso sísmico hasta una serie de sensores, llamados geófonos, que se encuentran a unas distancias conocidas y generalmente equidistantes. El conjunto de fuentes y geófonos conectados al sismógrafo que registra los datos se denomina implantación sísmica y suele contar con múltiples unidades de medida, habitualmente dispuestas a lo largo de una línea. Cada uno de los geófonos registra la vibración del terreno desde la liberación del pulso hasta un tiempo determinado. La tomografía sísmica consiste en obtener una imagen continua de la distribución de velocidades de ondas sísmicas, generalmente de ondas primarias, aunque también se pueden obtener de ondas superficiales. La tomografía sísmica se puede realizar entre pozos, desde la superficie o combinadas. Sísmica de ondas superficiales. Estas técnicas se han desarrollado de un modo más reciente de las descritas en los apartados anteriores, puesto que los equipos necesarios necesitan una mayor sensibilidad y rango dinámico. Las técnicas más utilizadas actualmente son la refracción por microtremor y el análisis multicanal de ondas superficiales. Técnicas eléctricas.
Estos métodos estudian e interpretan la respuesta del terreno cuando es atravesado por corrientes eléctricas continuas o de muy baja frecuencia. La resistividad no puede medirse directamente, sino que se calcula a partir de la medida de la diferencia de voltaje que es generado entre dos electrodos, que son denominados de potencial, y la intensidad de corriente inyectada en otros dos electrodos, que son denominados de corriente. Parámetros eléctricos medidos y relación con los materiales. La resistividad es un parámetro que varía mucho en la naturaleza y además de estar influida por la composición de los minerales que componen el subsuelo, hay otros elementos como son la porosidad, la naturaleza del fluido y la saturación. Sondeos eléctricos verticales. Los sondeos eléctricos verticales se utilizan para analizar la estructura y propiedades eléctricas del suelo en profundidad, cuando no hay fuertes variaciones laterales. Tomografía eléctrica de resistividades. Esta técnica no es más que la aplicación de un dispositivo electrónico similar al de los CEP, pero con la particularidad de que estos, además de separarse, se desplazan lateralmente. El resultado es la obtención de una serie de valores de resistividad aparente que son distribuidos a lo largo de una sección vertical del terreno. Polarización inducida. La polarización inducida es una técnica eléctrica de investigación que aprovecha dos propiedades. 1. El terreno actúa como un condensador, almacenando energía eléctrica durante un tiempo. Y la resistividad del terreno disminuye cuando aumenta la frecuencia de la corriente eléctrica que hace circular por él. Aquí tenemos dos. La polarización de membrana o electródica, y esta se produce debido a que cuando hay un flujo en los poros del subsuelo, la mayor parte de los minerales tienen carga eléctrica en su superficie externa, y eso hace que atraen a los cationes sobre su superficie. Y en el dominio de frecuencia, en esta se mide la resistividad aparente a dos o más frecuencias, y se calcula un coeficiente. Aplicaciones a problemas de contaminación y medio ambiente. Las aplicaciones de las técnicas eléctricas en cuestiones de contaminación son muy variadas e incluyen todas las fases de localización, caracterización y monitorización de los diferentes contaminantes. Otras aplicaciones clásicas de las técnicas de resistividades son la evaluación de la vulnerabilidad de las aguas subterráneas, también el estudio de la impermeabilidad de vasos de vertederos o la detección de plumas de lixiviados procedentes de los vertederos. Técnicas electromagnéticas. ¿Qué son? Se basan en la generación de un campo electromagnético variable en el tiempo y que genera unas corrientes en los materiales conductores que a su vez generan campos electromagnéticos secundarios. Entre estos están los métodos electromagnéticos inductivos y los métodos electromagnéticos de desplazamiento. Los métodos electromagnéticos inductivos incluyen una diversidad de técnicas de la baja frecuencia que abarcan desde los Hz hasta varios kilohertz, que despliegan cables de bobina grandes o pequeños en la superficie cerca de este área. Los métodos electromagnéticos de desplazamiento, también llamados de alta frecuencia, tienden a tener la propagación que depende de la permitividad o constante dieléctrica. Este último grupo se denomina comúnmente georradar. Los métodos electromagnéticos inductivos se dividen en dos, que es el sistema electromagnético en dominio de frecuencia, que es un método que no requiere de contacto con el terreno. Esto lo convierte en una técnica muy eficaz en terrenos muy resistivos, en los que ni el uso del método espontáneo ni el de resistividad eléctrica son factibles para este. También está el sistema electromagnético en dominio de tiempo, que es un método que pretende mostrar una característica resistiva del subsuelo debido a una gran resolución vertical que se tiene con esta técnica. Es posible obtener una imagen lo más real posible de las condiciones de los subsuelos. Y por último está el método electromagnético de desplazamiento, también llamado el de desplazamiento georradar, que es un método geofísico basado en la emisión de pulsos electromagnéticos en alta frecuencia, en la recepción de los ecos que se producen a través de los materiales con diferentes constantes dieléctricas. Los contaminantes orgánicos se representan con unas anomalías de alta resistividad